Bendiciones, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Insfrán Escobar y muchísimas gracias por una vez más estar conmigo en este canal, mirando este videíto. Como les prometí la vez pasada que iba a predicar el Evangelio, iba a hablar, iba a hacer un video más completo sobre lo que es el poder de la declaración. Estuvimos exponiendo un mensaje bíblico donde también expusimos al pastor Xavier Ferro, hijo de Gustavo Ferro, o autodenominado apóstol Gustavo Ferro, que ellos también apoyan y enseñan esta doctrina de que nosotros podemos crear realidades con nuestras palabras. Y lo estuve analizando bíblicamente, estuve exponiendo un video cortito, un reel ahí en Facebook, también lo subí en Instagram. Bueno, voy a hacer un video un poquito más extenso sobre este asunto porque hay muchísimos argumentos sobre este tema, donde hay muchísimas personas que creen en esta doctrina y tienen su sustento supuestamente bíblico, obviamente enseñado por los maestros de esta época. Ahora, tenemos que ver cada mensaje en cada versículo dentro de su contexto para ver si esto es real. Así que vamos a empezar con el primer versículo que les había compartido. Primeramente vamos a ver el video nuevamente de Xavier Ferro donde él enseña esto y continuamos. Lo que piensas es lo que dices y lo que dices se vuelve tu realidad, porque las palabras crean realidades. Lo que piensas es lo que dices y lo que dices se vuelve tu realidad, porque las palabras crean realidades, dice, ¿no? Y bueno, vamos a ver toda esta doctrina, ¿no? Porque de ahí nace el origen del poder de la declaración, del poder del decreto, del yo decreto, yo declaro, yo proclamo y yo te mando a hacer esto, ¿eh? No, bueno, vamos a ver todo lo que conlleva esta enseñanza para poder desmentirlo. No es porque le tengamos bronca a Xavier, no es que le tengamos bronca a Gustavo, no es que le tengamos bronca a Guillermo Maldonado, a Cash Luna, a todos esos personajes que enseñan esta doctrina. Vamos a verlo bíblicamente, textualmente y dentro de su contexto. También vamos a estudiar un poquito de teología y vamos a verlo bien, porque realmente me vi en la obligación, y muchos como yo se vieron en la obligación de estudiar las escrituras para poder ver si esto era verdad, como siempre y en cada video lo digo. Los nobles de Berea hicieron exactamente lo mismo. Escudriñaron las escrituras para poder identificar a Pablo y así las eran verdaderos siervos de Dios. Está en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 10. Aprendamos de los nobles de Berea. Ahora bien, como les venía diciendo en aquel video, en el video anterior, yo les compartí que uno de los argumentos es que usan el Proverbio 6, versículo 2, que dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, ¿no? Entonces yo lo estaba explicando en el video anterior, yo se los recomiendo, les pido que lo vean para que puedan ver todo el contexto, así no hago tan largo el video y vuelvo a explicar lo mismo. Ahora, este es uno de los argumentos, ¿no? Lo estuve explicando en el video anterior, no tiene nada que ver con el poder de la declaración. Ahora, ¿cuál es el otro versículo, ¿no? que estos maestros enseñan para decir que tienen poder en sus palabras? Vamos a Mateo 18:18, que dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cuando leemos este versículo realmente creemos que podemos atar y desatar de todo acá en la tierra y de todo allá en el cielo. Eso es lo que al parecer está diciendo el Mateo 18:18, pero todo esto tiene un contexto, tiene una enseñanza. Ahora, vamos a verlo desde el versículo 15, porque desde ahí es donde empieza la enseñanza de Cristo. Mateo 18:15, el título dice: ¿cómo se debe perdonar al hermano? Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyere has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Presta atención, Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y ahí es donde dice: de cierto os digo que todo lo que atéis aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis aquí en la tierra será desatado allí en el cielo. ¿De qué está hablando Cristo en esto? Porque primero está diciendo: si tu hermano peca contra ti, anda en privado, enseñale en privado, reprendele en privado para ver si se retracta de su pecado, ¿no? Porque muchas veces nosotros vemos al hermano que está pecando contra la iglesia misma, vemos a los mismos pastores que están enseñando falsas doctrinas y están pecando, están pecando delante de toda la iglesia. Entonces tenemos que hablarles, decirle: hermano, esto no es así, la Biblia no está enseñando esto. Pero a través de este versículo de Mateo 18:18 enseñan esa doctrina de que debemos atar y desatar, atar al demonio y desatar bendiciones, abrimos las ventanas de los cielos, cosa de que Cristo no enseñó ni el apóstol Pablo enseñó tampoco. ¿Qué dice? Que reprendamos al hermano en privado. Si no entiende, entonces se revuelve a hablar, pero con 2 testigos. Obviamente tienen que ser testigos que conocen las escrituras. Y después dice: si no entiende con 2 testigos, entonces hay que exponerlo a la iglesia, para que todos sepan. Ahora, si la persona esta no entiende dentro de
de que toda la iglesia está sabiendo que está haciendo mal y no se retracta ni una así, entonces ahí ya tenés que tenerle por gentil y publicano, está diciendo. ¿Por qué? Porque no se quiere arrepentir. Entonces esa persona nunca nació de nuevo. Eso es lo que en realidad está pasando ahí en el contexto. Esa persona nunca se arrepintió, quiere seguir y permanecer en el pecado, quiere ser atada al pecado, le gusta estar atada al pecado. Entonces nosotros le tenemos como gentil y publicano. En esos tiempos el publicano se lo declaraba como traidor. El pueblo de Dios lo tenía como traidor al publicano, ¿no? Ahora, al gentil, ¿cómo se declaraba al gentil en aquella época? Las personas que no tenían parte de la promesa de Dios. Así se tenían los gentiles en aquella época en el Antiguo Testamento. Solamente el pueblo judío tenía parte de la promesa, ¿no? Pero acá Cristo está diciendo esto. ¿Qué quiso decir Cristo? Cuando dijo que de cierto os digo que todo lo que atéis aquí en la tierra será atado en el cielo. Que cuando la iglesia o nosotros estamos viendo a un hermano que está en pecado y quiere permanecer en ese pecado, está atada al pecado, nosotros consideramos a esa persona que está atada al pecado y no se quiere retractar. Si nosotros consideramos a esa persona que está atada al pecado, entonces en el cielo también está considerado de tal forma. En ese sentido está diciendo, no está diciendo que nosotros podemos atar a alguien o a algo, atar al demonio, no. Está hablando, Jesús está enseñando principios doctrinales en cuanto a la exhortación y en cuanto a cómo se debe perdonar al hermano. Si el hermano se retracta, entonces estamos todos en armonía, pero si no se retracta y permanece y quiere seguir enseñando falsa doctrina, o si quiere seguir haciendo cosas malas en la congregación, esa persona nunca nació de nuevo. Entonces está considerado como gentil y publicano, como alguien que no tiene parte con Dios, del reino de Dios. Entonces si es considerado así acá en la tierra, también es considerado allá en el cielo. Por eso Pedro, después de esto, pregunta, ¿hasta cuántas veces debe perdonar? Y Jesús le dice hasta 70 veces 7. No tiene nada que ver. Pedro podía haber preguntado, Señor, ¿yo puedo atar entonces al demonio? ¿O puedo desatar bendiciones del cielo? Y esto podía haber preguntado Pedro. Pero Pedro no preguntó eso. Pedro preguntó sobre el perdón. Porque eso se trata. Si nosotros no perdonamos, estamos atados a la falta de perdón. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos perdona. ¿Qué tal? El Dios de amor no nos perdona el Señor. Y la palabra dice así, si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos perdona. En ese sentido, si nosotros no perdonamos, estamos atados a la falta de perdón. Y estamos considerados acá en la tierra como personas atadas a la falta de perdón. Entonces, si estamos atados acá en la tierra, estamos allá atados en el cielo también. De eso se trata este pasaje bíblico. Nunca está diciendo que tenemos poder para cambiar realidades o crear realidades. Así que queda totalmente roto ese argumento con este pasaje bíblico cuando lo leemos dentro de su contexto. Tenemos que leerlo dentro de su contexto y solo para decirles, para compartirles, no es por jactarme de lo que estoy estudiando, pero sí realmente estoy estudiando teología y porque me vi obligado a estudiar teología porque me cansé de ver la injusticia de personas que enseñaban mal las escrituras y el Señor, y por la misericordia de Dios, hoy comprendo y cayó el velo y por eso hago estos videos. Yo les quiero mostrar otro videito más, cortito también, de Xavier Ferro, donde vuelve a enseñar esto, volví a encontrar otro video y vamos a seguir exponiendo porque hay muchísimos argumentos. Hay muchos hermanos también que escribieron comentarios ahí queriendo exponer los argumentos. Vamos. Está comprobado que tenemos alrededor de 50.000 pensamientos por día y que el 80% de esos pensamientos son negativos y son respecto a nosotros mismos. Hoy, muchos conviven con pensamientos destructivos que torturan la mente. Soy un fracaso, soy un inútil, mi vida no tiene sentido. Un antiguo proverbio dice, lo que la persona piensa en su corazón, eso es. Lo que la persona piensa en su corazón, eso es. Un antiguo proverbio dice así, ¿no? Bueno, yo quiero buscar ese antiguo proverbio porque también ese es uno de los argumentos. Ese es uno de los argumentos. Ahí está, en Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Y no se entiende cuando lo lees solamente en el versículo. Y encima él lo dice incompleto. Y uno me dirá, ¿por qué expones siempre a las mismas personas? Porque estas personas eran nuestros pastores. Estas personas eran las que nosotros honrábamos, eran las que nosotros prácticamente les servíamos y enseñábamos lo que ellos nos enseñaban a nosotros. Hasta que descubrimos que estas enseñanzas no eran correctas. Lo lamento mucho. Por eso yo lo expongo. Esto es un peligro, hermano, no es cualquier cosa. Por eso lo expongo, no es porque estoy en contra de la persona, sino en contra de la doctrina. Que eso sí, eso estoy totalmente y aborrezco esa doctrina. Como Cristo las aborrece también. Pero vamos a leer el contexto del Proverbio 23:7. El contexto dice: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es para engaño, dice. Ahora, el otro dice, versículo 4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Qué raro, ¿no? Porque hoy en día muchos dicen, no, declaralo, la prosperidad, declara tu prosperidad, declara tu riqueza, declara tu empresa. Pero acá
el Señor está diciendo, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Versículo 6. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Wow. Y en el versículo 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Ahora vemos el contexto, ¿no? Acá está el viejo proverbio que está diciendo Xavier Ferro. El viejo proverbio en realidad está diciendo, hijo mío, no comas pan con el avaro. ¿Qué es un avaro? Uy, cayó el demonio. Perdón. Bueno, no comas pan con el avaro. No comas pan con el avaro, dice. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. En ese sentido está diciendo. No sé si me explico. Cuando leemos del contexto, entonces está diciendo no te sientes con aquellas personas. ¿Por qué? Porque esas personas te hablan de avaricia, te hablan de prosperidad, te hablan de envidia, te das cuenta. Si usted se sienta a comer con una persona envidiosa, se da cuenta que es envidiosa. Porque todo el tiempo está criticando los bienes ajenos. O dice, oh, mirá que él se compró tal cosa, seguramente está vendiendo droga. Y empieza a criticar y a criticar. Y entonces, aquel que tiene un poco de discernimiento, que anda en el espíritu, por supuesto, se da cuenta que está lleno su corazón de cosas malas. Por eso dice, porque cuál es su pensamiento, su corazón tal es él, dice. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón tal es él? Porque de lo que abunda el corazón habla la boca. En ese sentido está diciendo. No es que creas una realidad con tus palabras porque pensás y decís. No, te está diciendo el Señor que prestes atención con quién te sentás, con quién hablas, con quién te juntás. Porque las cosas que hablan se nota cuando hablan, porque ese es su pensamiento en su corazón. En ese sentido está hablando Xavier Ferro, por eso dice. Así que también este pasaje bíblico, el viejo proverbio que él está nombrando acá dentro de su contexto, es un consejo. ¿Qué tipo de pensamientos estás alimentando hoy? Recuerda, lo que piensas es lo que dices y lo que dices se vuelve la realidad de tu vida. Cabe decir que también dice que está comprobado esto como científicamente un 80% de las personas tienen pensamientos negativos y que los pensamientos negativos son hacia sí mismos, está diciendo, ¿no? Esto es una prueba científica y solamente el otro 20% no es así porque debe ser el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no lo piensa de sí mismo así. Todos sabemos, ¿no? Aquellos que son cristianos saben cómo deben de pensar de sí mismos. Y quizás en el mundo uno se siente inútil, se siente... ¿Y cómo, qué es lo que quiere dar a entender? ¿No? En el mundo hay muchas personas que se sienten inútiles, pero también en el mundo hay personas que se sienten autosuficientes. ¿Entendés? Y este mensaje que él suelta te empuja, te motiva, te estimula como decirte, como muchos no enseñan, y él también lo enseña esto, y estoy seguro y doy fe de esto, de que saques el campeón, el conquistador que tenés adentro. Y no es así, hermanos, esto hay que tener mucho cuidado con esta doctrina. Por eso el apóstol Pablo nos dijo, ¿no?, que debemos pensar las cosas buenas, cosas dignas de alabanza, y debemos reposar en Cristo. No solo debemos descansar en el Señor, todo cristiano debe descansar en el Señor. Por supuesto que hay personas que tienen pensamientos negativos, pero los pensamientos negativos son pensados por aquellos que no son cristianos. Aquellos que son cristianos no piensan, no dicen cosas malas de sí mismos, pero sí son humildes. Por ejemplo, un cristiano no se siente más que otro y se siente humilde. El cristiano tiene que aprender a servir a otro, tiene que aprender a perdonar, tiene que matar el orgullo, tiene que matar muchas cosas malas que tiene adentro. Así que lo que está comprobado científicamente está comprobado por el mundo, en el mundo, por aquellas personas que no conocen a Cristo. Así que, hermanos, este argumento también es algo medio trambólico, por así decirlo, porque uno es como que busca la confesión positiva en este mensaje. Y ellos son de la confesión positiva, ellos enseñan la confesión. Decláralo, 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 repetí conmigo, esto, repetí conmigo aquello, y yo soy conquistador, yo soy esto, yo soy lo otro, que mi empresa, que mi ministerio, el antropocentrismo en sus bocas. Y se nota, cuando ellos hablan, que el antropocentrismo está en sus corazones, porque se trata siempre de ellos, más allá de que hayan pensamientos negativos. Y claro, nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Por eso tenemos que renovar la mente, o el espíritu de nuestra mente. Tenemos que leer las escrituras, tenemos que buscar y meditar en las escrituras. Ahora, esta doctrina no se basa solamente en ese pasaje bíblico, hermanos. Tiene un origen, y esto lo enseñaron muchísimos personajes de antes, de estos maestros de hoy en día. Y cabe, no voy a mostrar en la pantalla algunos personajes que por ahí ustedes conocen, apóstoles de antes, que trajeron esta doctrina de la declaración del poder de las palabras. Esto es confesión positiva, pura metafísica, hermano, no tiene nada que ver con el cristianismo, no tiene nada que ver con la doctrina del Señor. Ahora, ellos
empezaron con esta doctrina con algunos versículos bíblicos. Y uno de los versículos bíblicos es Apocalipsis 1:6, en versión Reina Valera, que dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Wow, ¿qué significa esto? Que si Él nos hizo reyes a nosotros y sacerdotes para Dios, uno llega a la conclusión de que si nos hicimos reyes junto con Cristo, entonces tenemos el poder para declarar, el poder para decretar, porque en el Antiguo Testamento los reyes o los reyes hoy mismo, cualquier rey puede soltar decretos, claro. Y como el versículo dice, Él nos hizo reyes y sacerdotes, entonces ellos creen que como la Escritura dice así, entonces somos reyes, podemos soltar decretos. Y en realidad hay que tener mucho cuidado con esto. Hay muchas versiones de la Biblia. Y miren, si nosotros lo leemos en la versión internacional, en la nueva versión internacional, yo la tengo acá, nueva versión internacional. Esta es una Biblia que está muy buena. Igual no sostengo todo, porque escudriño. Cuando no entiendo algo busco en otra versión, porque la palabra dice que en la multitud de los consejos está la sabiduría, y buscamos consejo de Dios en las Escrituras. Ahora, en la nueva versión internacional del mismo capítulo, el mismo versículo dice: al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos estamos dando cuenta que está diciendo totalmente otra cosa. Ha hecho de nosotros un reino. Wow. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con que nos hizo reyes? ¿O que de nosotros se hizo su reino? Y somos parte de ese reino. Nos aceptó, nos perdonó, nos limpió y podemos ser parte de ese reino. Me parece que tenemos que entenderlo de esa forma, ¿no? Entonces, si entendemos de la primera forma, del primer versículo como lo leí, nosotros podemos jactarnos de esas escrituras y decir: somos reyes, entonces puedo soltar decretos. No, hermano, tenemos que leer. Ahora, volvamos a leer el mismo capítulo, el mismo versículo, pero en la nueva traducción viviente, no la versión internacional, en la traducción viviente. Lo mismo: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Lo ven? Ahora vamos a leerlo de vuelta, pero en la Biblia de las Américas, en otra versión. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios y Padre. ¿Lo ven? Solamente el Reina Valera dice que es eso. No, otras versiones también lo dicen, pero hermanos, nos damos cuenta, si buscamos la manera de comprender las Escrituras y el consejo de Dios, nos damos cuenta que Él nos hizo a nosotros parte de su reino. ¿Por qué? ¿Para qué vino Cristo acá? Para llamar a los pecadores al arrepentimiento, para salvarnos. ¿No? No vino a llamar a los justos, vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. O sea, nosotros somos pecadores y nos estamos arrepintiendo todos los días, porque todos los días pecamos. Y de esta manera el Espíritu Santo nos santifica, porque todos los días sentimos la convicción de error y de pecado, porque cada día pecamos, cada día necesitamos buscar la santidad y la presencia de Dios y el conocimiento de su palabra. ¿Me explico? Y su misericordia nos llamó a ser parte de ese reino. Él no nos llamó a nosotros porque, éramos lo mejor de lo mejor. No, éramos lo peor de lo peor, porque de lo vil y menospreciado el Señor nos sacó, para avergonzar a los sabios. Así que, hermanos, yo creo profundamente en mi corazón que tenemos que tomar un ejemplo. Por ejemplo, el Salmo 19:14, la oración dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Eso es lo que tenemos que pensar. Si nuestras palabras son gratas, si nuestros pensamientos son aceptos delante del Señor, eso es lo que nosotros tenemos que pensar. En vez de estar diciendo: no, yo voy a hacer lo que mi pastor dice, tengo que declarar, tengo que profetizar, tengo que decretar mi empresa, tengo que declararlo porque mi pensamiento, porque mi corazón, lo voy a meter en mi corazón y esto se va a cumplir porque mi boca tiene poder, porque la palabra lo dice. Si no, la palabra no dice, si la palabra está enseñando otra cosa, pero los falsos maestros están enseñando otra cosa. Y perdón cuando digo falso maestro, porque como Xavier Ferro, como Gustavo Ferro, como Guillermo Maldonado, como Cas Luna o Dante, o muchos de los Yesenia Ten, o muchos de estos maestros de hoy en día que son famosos en el mundo cristiano, necesitan arrepentirse. Dicen que estudiaron teología, pero sinceramente, hermanos, no estudiaron teología. No conocen ni jota de teología. Muy, muy mal. Necesitamos orar, necesitamos predicar el evangelio. Ellos necesitan ser reevangelizados, necesitan escudriñar las escrituras nuevamente, y no es porque los estoy menospreciando, no, esta es la verdad. Ten mucho cuidado. Ahora, unos de los versículos también toman para decir que pueden declarar y decretar, es que está en Número 14, 26, 29. Este más o menos, desde ahí viene la raíz también, ¿no? Dice así, Números 14, 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿hasta cuándo oiré la depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Y de acá viene el versículo tergiversado. Versículo 28 dice: diles, vivo yo, dice Jehová,
que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Cuando leemos el versículo 28 solamente creemos que así como hablarme, así voy a hacer, dijo Dios acá. Pero en realidad, si leemos el contexto, el Señor está enojado porque el pueblo de Israel se había quejado y había murmurado en contra de Dios. Entonces le dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y si usted lee todo el contexto y toda la historia, en aquella época el pueblo de Israel que fue liberado de la esclavitud de los egipcios, 400 años estuvieron esclavos. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo de Israel dudó, después de haber visto todos los prodigios, después de haber visto las plagas, después de haber visto cómo Moisés, Moisés fue usado por Dios para liberar a este pueblo, pero fue liberado por Dios, después de ver el poder en el desierto y las provisiones de Dios en el desierto, ellos murmuraron en contra de Dios. Y como si usted leyó la Biblia, sabe muy bien que ellos murmuraron diciendo que iban a ser cautivos por el pueblo de Canaán, que no iban a poder ir a Canaán, no iban a poder llegar a la tierra prometida, porque ellos creían que tenían que ir y conquistarla con su fuerza. Y decían que sus hijos iban a quedar cautivos, que ellos iban a morir y que no iban a poder, y dudaron del poder de Dios. Sin embargo, Dios escuchó esto en sus corazones, escuchó la murmuración de estos hombres, de estas mujeres, de aquella generación. ¿Y qué dijo él? Así como dijeron, así lo voy a hacer. Pero sin embargo, los hijos fueron los que heredaron la promesa. Porque ni siquiera tenían que conquistar la tierra, sino que tenían que ir y tomar la promesa. Porque era la promesa del Señor, así como nosotros hoy tenemos la promesa también en nosotros de alcanzar la vida eterna. Por eso creemos en Cristo. No necesitamos conquistar el cielo nosotros. ¿Por qué? Porque esa es una promesa para aquellos que fueron escogidos, para aquellos que se arrepintieron y ya está. Y en aquella época creían ellos que con sus fuerzas tenían que conquistar la tierra prometida. Ahora, el argumento del poder de la declaración es en versículo 28, lo vuelvo a explicar. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Si nosotros tomamos ese fragmentito, entonces, claro, decimos, por el poder de la declaración, entonces Dios hizo. No, en realidad porque Dios escuchó la murmuración, la crítica y vino juicio sobre el pueblo y desterró a toda aquella generación de la promesa, de la tierra prometida. Así que es eso, hermanos. No hay ningún poder. Alguno dirá que hay un proverbio que dice que en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte. Y bueno, eso también tiene una explicación. Si nosotros le decimos a nuestros hijos que son unos inútiles, que son unos miserables, que no sirven para nada, y en vez de edificarlos con la palabra de Dios, los estamos matando. Pero esa es la única realidad. Esa es la realidad. Por eso nosotros vamos a rendir cuentas por lo que decimos también. Ahí está. La gran realidad de nuestra boca, de nuestras palabras. La lengua es una espada de doble filo, sí, por supuesto que sí, porque podemos dañar a las personas. Pero también, si usamos el Evangelio del Señor Jesucristo como corresponde, nuestra boca, nuestro corazón está lleno del Evangelio, nuestra boca, nuestro corazón está lleno de Dios, todo lo que hablemos va a ser de bendición. Todo, porque por eso el apóstol Pablo dice, sea sazonada con sal vuestras palabras. También la palabra misma dice que sea como miel para los oyentes, ¿no? Entonces todo lo que hablemos tiene que ser agradable para los hombres y también para Dios. Dios ve nuestro corazón, Dios ve la intención de nuestros corazones. Y la única realidad que nosotros tenemos cuando nosotros estamos llenos de odio o la falta de perdón, la única realidad que está hecha es la realidad que ya está decretada en el cielo. Si no perdonás, no sos perdonado. Esa es la única realidad que se gesta o que se crea. Pero no se crea porque vos lo creaste, sino porque Dios lo decretó de esa forma. Así que, hermanos, esa es la enseñanza, esa es la exposición bíblica, y espero que haya sido de bendición para aquellas personas que vieron este video. Les pido mil perdón por ser tan casero, por ser así, pero lo importante es el contenido, hermanos. Lo importante es estudiar bien las escrituras, poder enseñar lo que corresponde, y no tengamos miedo al decirle a nuestros hijos, a nuestros amigos, hasta aún a nuestros que nos consideran enemigos. Porque no hay que desearle a nadie el mal, hermanos. Advertirles que hay malas doctrinas, falsas doctrinas. Debemos entender que nosotros tenemos que estar humildes, humillados en la presencia de Dios y decirle que se haga tu voluntad y no la nuestra, así como Cristo hizo en el monte Getsemaní. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Eso es lo que debemos hacer. No decir, declaro y decreto mi empresa, declaro y decreto ahora que mi ministerio crece, que las almas vienen. No, hermanos. No, hermano, no es así. Espero que este video le haya servido. Y si usted está escuchando este tipo de enseñanzas en su iglesia, salga de ahí, hermano, y busque una iglesia de sana doctrina. Puede comunicarse conmigo y le puedo recomendar un lugar también, porque conozco lugares realmente de sana doctrina. Así que les pido que se suscriban, que compartan el video. Este video va a estar subido en YouTube. Sí, voy a tratar de hacer un reel también. Así que comparta, porque a muchos les va a servir.
Muchas gracias por ver este video.